Yo creo que estos cantos es de lo que más disfruto del mes, ¿verdad? Que a veces están guardados en el himnario y en este mes se pueden sacar y se pueden utilizar. No disfruto las presas, ¿verdad? Y el tráfico, eso no lo disfruto, pero de diciembre disfruto mucho poder cantar estas alabanzas que nos recuerdan su obra de encarnación, ¿verdad? Y precisamente hoy, ya esta es la última predicación en cuanto a esta serie, humano no humanista, recordando que Jesús ciertamente se hizo humano, ¿verdad? Pero Jesús no se hizo humano para poner como principal objetivo satisfacer nuestros deseos humanos, sino que Él entendió cuál era nuestra necesidad, y nuestra necesidad era redención, ¿sí? Él no vino a satisfacer nuestros deseos o nuestros caprichos. Él no vino a cumplir la lista de deseos que nosotros le presentemos a Él. Él vino viendo la verdadera necesidad de nuestro corazón y Él vino a atender esa necesidad, ¿verdad? Y hemos resumido la importancia de la doctrina de la encarnación en 4 palabras. La primera es humanidad, eso estudiamos el domingo pasado. La segunda es sacrificio. La tercera, que estudiamos hoy en la mañana y que también Dios bendijo nuestro corazón a través del estudio de su palabra, es ejemplo. Y hoy vamos a terminar estudiando con la palabra reino. La doctrina de la encarnación es importante, resumiéndolo en esos 4 términos. Primero, Jesús fue verdaderamente humano. Y como un hombre, verdaderamente hombre, Él es nuestro representante, el representante de nuestra raza, por así decirlo, ¿verdad? La raza humana, Él es el representante nuestro. Es el representante victorioso. Aquello en lo que fracasó Adán, Jesucristo venció, ¿verdad? Y en el mismo terreno en el que Adán no pudo, Cristo sí pudo. Y Cristo es el representante de nosotros los seres humanos. Como ser humano, también ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Él es el sacrificio vicario por nosotros y todo aquel que cree en Él recibe salvación en el momento en el que cree que Cristo es Dios y que Cristo murió por sus pecados derramando su sangre, ¿verdad? Él es ejemplo para nosotros en una vida en la que el sufrimiento no lo podemos evitar, vamos a sufrir y es parte del llamado de los cristianos sufrir. Cristo nos da un ejemplo de cómo enfrentar el sufrimiento injusto, ¿sí? Y Él se presenta en su encarnación como el ejemplo a sus hijos de cómo debemos sufrir y agradar a Dios Padre. Y por último, y en esto vamos a meditar el día de hoy, Él se muestra como Rey. Es parte importante de la doctrina de la encarnación entender a Jesucristo como Rey. Ahora voy a hacer aquí una pequeña aclaración. Jesucristo como Rey lo vemos aún antes de su encarnación, ¿sí? Es decir, vemos a Cristo como gobernador de todas las cosas. Dice el libro de Colosenses, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? Él es el Rey soberano por encima de todos los tronos, dominios y potestades. Y no necesitaba un cuerpo humano para ser Rey, porque el hecho de ser Dios ya automáticamente lo coloca en la posición de Rey. Amén. Sin embargo, cuando Él se hace hombre, cuando Él se encarna, nos da la posibilidad no solamente de tener a un rey soberano, sino de tener a un rey mediatorial, es decir, un hombre, un ser humano como nosotros, gobernándonos y mediando entre el Padre y nosotros, quienes antes estábamos separados por causa de nuestro pecado, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ahora a través de Cristo como Rey, como un humano Rey, como la cabeza nuestra, como nuestro líder y nuestra guía, ahora nosotros podemos tener relación con el Padre, ¿sí? Es importante entender los efectos de la encarnación para su reino. Y en este hecho específicamente hablando, su reino mediatorial, Él como Rey, que en algún momento vendrá, pondrá sus pies sobre la tierra y va a consumar su reino. Amén. Vamos a estar estudiando esto a la luz del libro de Hebreos. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Hebreos. Capítulo 10, me voy a estar devolviendo algunos capítulos para entender un poco el contexto, ¿verdad? Hebreos es un libro sumamente interesante del Nuevo Testamento. Es un libro complejo, realmente tiene muchos matices doctrinales que hacen necesaria
concentrarse en el hilo lógico que el autor tiene. Y es un libro sumamente necesario, ¿verdad? Si pudiéramos resumir el libro de Hebreos en una sola frase, podríamos decir, Cristo es superior. El autor de Hebreos está presentando este mensaje, valga la redundancia, a los hebreos, a los judíos, y hebreos que están muy arraigados a sus tradiciones judías, y el autor de Hebreos está presentando a Cristo como superior a todo aquello que ha sido máximo en la tradición hebrea, ¿sí? El templo, Cristo es superior al templo. Moisés, Cristo es superior a Moisés. Los sacerdotes, Cristo es superior a todos los sacerdotes. Cristo no es un sacerdote según el orden de Aarón, que requiere sucesión sacerdotal cada vez que muere, sino que Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacrificio, Cristo es un mejor sacrificio que los corderos que continuamente tienen que estar entregándose en el templo. Cristo es un mejor sacrificio, entregado una sola vez y para siempre. Todo el libro de Hebreos constantemente hace referencia a la superioridad de Cristo. Cristo es superior a los ángeles. Así inicia el capítulo 1. Realmente el libro de Hebreos es un libro que coloca a Cristo en el lugar que le corresponde. Cristo es superior, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos vamos a capítulo 8, el inicio dice lo siguiente. Ahora bien, capítulo 8, versículo 1. El punto principal de lo que venimos diciendo es, notan el orden lógico del autor. Después de haber escrito 8 capítulos, va a condensar la idea principal que él tiene en mente. Y dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Se han escrito 8 capítulos que el autor está tratando de demostrar un argumento, y el argumento es, tenemos al mejor sumo sacerdote, y este es Cristo Jesús. Tenemos al mejor sumo sacerdote. El mejor sumo sacerdote ha ofrecido el mejor sacrificio, y el sacrificio fue el mismo. Él, como mejor sumo sacerdote, ha ofrecido el mejor sacrificio. Y ahora esto le ha dado la potestad, la autoridad, el derecho de ser el mejor rey de todos los reyes. Le ha dado majestad a tal punto que dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es decir, su excelente sacerdocio y el ofrecimiento de su excelentísimo sacrificio lo coloca a él como el excelentísimo rey. Él es el mejor rey que nosotros podemos tener. Él es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, con esto en mente, capítulo 8 inicia un bloque lógico que podríamos decir que es capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 hasta el versículo 18. ¿Sí? Todo esto va a hablar acerca del ministerio de este gran sacerdote. Anteriormente el autor había venido hablando de que Jesús es sacerdote del mejor sacerdocio, pero ahora va a hablar del ministerio del mejor sacerdote. ¿Sí? Para explicarme mejor, anteriormente se ha defendido, a la luz del autor de Hebreos, que el sacerdocio de Cristo es mejor sacerdocio que el sacerdocio de los hebreos. Es decir, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno, un sacerdocio para siempre. Pero ahora él se va a enfocar en el ministerio de este sacerdote. Ahora, lo que hace el sacerdote es mejor que todo lo que los demás sacerdotes han hecho antes. Y se va a enfocar en este ministerio. Capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, la mitad del capítulo 10 se va a enfocar en este tema en particular, pero nosotros nos vamos a concentrar en capítulo 10, del versículo 11 al versículo 18. Del versículo 11 al versículo 18. Y a partir de ese bloque, de ese párrafo, vamos a observar la suficiencia de Cristo como sacerdote y cómo Él, siendo el mejor sacerdote y el mejor sacrificio, adquiere el derecho y la potestad de ser el mejor
Rey de todos los reyes. Versículo 11 dice lo siguiente: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 11. Nosotros estamos leyendo Reina Valera. Si alguien tuviera otra versión y está leyendo otra versión en este momento, muy probablemente leería de la siguiente forma: ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Por qué es importante hacer esa observación que está de pie? Si usted analiza la estructura del templo y el tabernáculo antiguo, ¿saben? Había algo que no había allí. Había muchas cosas. Habían mesas, habían candelabros, habían muchísimas cosas. Pero había algo que no había en ese templo. No habían sillas. ¿Por qué? Porque el sacerdote no descansaba. Ciertamente era necesaria la continuidad de los sacrificios para tener una relación con Dios aceptable. Es decir, no había un sacrificio que dijera, ya, terminamos y ya, acabó todo. No había silla. Tenían que estar constantemente ofreciendo sacrificios, tenían que haber turnos de sacerdotes que se concentraran en estas labores específicas. Y constantemente, una y otra vez, durante un día, otro día, una semana, otra semana, un año, otro año, sacrificios continuos. Ahora, estaba relacionado el sacrificio, la muerte del animal, con el perdón de los pecados del pueblo. No, era un símbolo de lo que habría de venir. Y ciertamente Dios había dado la orden de los sacrificios, del sistema sacrificial, pero Dios tenía una intención detrás de esos rituales, ¿sí? Podemos ver en muchos textos del Antiguo Testamento cuando Él dice, holocausto, no quiero yo holocausto, yo quiero un corazón que me honre. Dios buscaba algo que estaba en el interior, no necesariamente la acción de sacrificar el animal. Cuando Dios ordenó el sistema sacrificial, estaba pensando en la reflexión del pueblo. Cuando el pueblo estaba ofreciendo este animal y estaba matando este animal, el pueblo debía reflexionar en la justicia de Dios siendo saciada a través de la muerte de un cordero sustituto. Así que Dios quería más la reflexión que la acción en sí. ¿Se recuerdan que Samuel habla con Saúl y le muestra su menosprecio? Porque Saúl pensaba que él podía simple y sencillamente hacer muchísimos sacrificios por todo su poder adquisitivo como rey y estar ya en paz con Dios. Y Samuel le dice, no, Saúl, las cosas no son así. Dios no se agrada de la multitud de sacrificios. Dios se agrada de un corazón que le tema. Así que es algo incluso del Antiguo Testamento. Dios estaba buscando la reflexión. Hermanos, y esto como pequeño paréntesis, también debería enseñarnos algo a nosotros el día de hoy. Nosotros a veces nos concentramos más en las acciones que en la reflexión que estas acciones deberían generar en nuestro corazón. Me explico. Dios quiere que leamos la Biblia todos los días. ¿Sí, verdad? Amén. Dios quiere que tengamos comunión con Él a través de la Escritura. ¿Sí? Pero muchas personas se enfocan más en la acción que en la reflexión. Y lo que hacen es un check en hoy leí la Biblia. Bien, pero hubo reflexión. Realmente su corazón reflexionó en las verdades de lo que la lectura de la Escritura le mostró. O simple y sencillamente fue un ritual ya cumplido. Bueno, muchos judíos cayeron en esta monotonía. Es decir, ya cumplí con los sacrificios, ya estamos bien con Dios. No, estas acciones tienen que llevarme a la reflexión. Amén, hermanos. Ahora bien, dice, todo sacerdote está de pie día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Y hay un apartado aquí que dice que nunca pueden quitar los pecados. Lo acabamos de explicar. El sacrificio en sí mismo no tiene un poder intrínseco para salvar o para limpiar los pecados del pecador. Pero, versículo 12, pero Cristo, estos preciosos peros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Noten que Él es un mejor sumo sacerdote porque ofreció solo un sacrificio. ¿Amén? ¿Cuál sacrificio?
Vean el versículo 10, nos devolvemos un poquito nada más. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, una vez y para siempre. ¿Cuál es el único sacrificio que presentó este excelentísimo sumo sacerdote? Su cuerpo. Por eso era necesaria la encarnación. Era necesaria la encarnación para la muerte de Jesucristo. Y Él ofreció como el mejor sumo sacerdote el mejor sacrificio por los pecados. Un cuerpo incontaminado. Y después de haber presentado este solo sacrificio, dice, ¿cómo termina el versículo 12? Se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Notan el contraste entre los sacerdotes que están continuamente de pie? Pero ahora Jesucristo se ha sentado. Consumado es. Ya no necesitamos otro sacrificio por los pecados. Él se ha sentado porque ya la obra terminó. Él es el sacerdote perfecto que ha ofrecido el sacrificio perfecto para la salvación de los pecados de su pueblo. Él se ha sentado. Pero ahora la pregunta es la siguiente. ¿Dónde se sentó? Henry, ya esto sí ir demasiado profundo en el texto no nos está queriendo decir eso. No, yo creo que es importante. ¿Dónde se sentó? No se sentó en un silloncito, no se sentó en un puff ahí, no. Él se sentó en el trono. Dice, Él se ha sentado a la diestra de Dios, lenguaje que nos remonta a un salmo. Salmo capítulo 110, versículo 1. Dice, el Señor dijo a mi Señor, o Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ciertamente es un salmo que eleva a Jesucristo como el Mesías Rey. ¿Sí? Y es precisamente lo que se dice en el versículo 13, donde dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El autor de Hebreos está citando Salmo 110, 1, tal y como lo citó en capítulo 8, versículo 1, cuando lo leímos ahora al principio, y él dijo, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es decir, su excelentísimo sacerdocio y su excelentísimo sacrificio le dieron la potestad y la autoridad de sentarse en el excelentísimo trono, porque Él es el excelentísimo Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros necesitábamos que Jesús se encarnara en un hombre para que fuera un excelente rey para nosotros, su pueblo. Necesitamos un líder, necesitamos una guía. Necesitábamos a alguien que fuera delante de nosotros. Y Él es ese rey que nosotros necesitábamos. Y Él fue ese rey a través de la encarnación. Le llamaron rey desde su nacimiento. Aquellos sabios de Oriente, unos 2 años aproximadamente después de que Jesús nació, llegaron en la casa donde estaba nuestro Señor y preguntaron, ¿dónde está? ¿Quién? El rey de los judíos. Herodes dijo, aquí estoy. No venimos a buscar a Herodes. Venimos a buscar aquel rey de quien hablan las escrituras. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde va a nacer el rey de los judíos? Los sabios hebreos dijeron en Belén. Los magos, paréntesis, no reyes, los magos, vean todo el relato del Nuevo Testamento, ellos no son reyes de ningún lugar, ellos son magos, y no son magos de que andaban varitas mágicas diciendo abracadabra, son personas que eran sabios, que estudiaban las constelaciones y cosas por el estilo, y alguien se preguntará, ¿y cómo sabían ellos de que el rey de los judíos iba a nacer si estaban en Oriente? Bueno, no quiero desviarme demasiado del tema, pero hubo un sabio en Oriente que habló mucho acerca de la venida del Mesías. Daniel, usted lee a Daniel y es de las profecías mesiánicas más importantes del Antiguo Testamento. Y era uno de los sabios de allá de Babilonia. Y muy posiblemente la sabiduría de Daniel
se quedó impregnada en la cultura y en la literatura de los sabios de Oriente, a tal punto que esos sabios vieron esa estrella y dijeron, aquí se está cumpliendo lo que aquel hombre llamado Daniel quizá habló. Y emprendieron un viaje enorme. No sabemos si eran 3, ¿verdad? Ni sabemos si uno era morenito y otros no. No sabemos nada de eso, hermanos. Esas son puras suposiciones culturales. Lo único que sabemos que eran sabios de Oriente que emprendieron un viaje. Para emprender un viaje de esa magnitud, seamos sinceros, es muy difícil que hayan sido solo 3 personas. Muy posiblemente fue una caravana de personas que fueron a visitar al Señor y ofrecieron 3 presentes, 3 regalos que demuestran que le consideraban rey: oro, incienso y mirra. No queremos espiritualizar ninguno de esos contenidos, ¿verdad? La Biblia no nos da ese derecho, pero en los 3 contenidos, oro, incienso y mirra, simple y sencillamente están diciendo que consideraban a ese niño un rey. Y llegaron y presentaron estos presentes delante del niño. Él es el rey de los judíos. Amén. Jesucristo nació siendo reconocido como rey. Y ciertamente Él merece ser reconocido como rey. Pero su pueblo no lo reconoció así. Su pueblo, Israel, no lo reconoció así. Tuvieron que venir de Oriente a reconocerlo como rey. Pero su pueblo no lo reconoció así. Dijeron que él era un samaritano, que él era un samaritano endemoniado. Dijeron que él era hijo de adulterio. Dijeron tantas mentiras acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dijeron que él blasfemó y lo crucificaron, señalándole por blasfemia, cuando ciertamente él era el rey de los judíos. Pusieron en tono de burla un título sobre la cruz diciendo, ahí está, el rey de los judíos. Intentaron cambiar ese título. No pongan eso, pongan el que dice ser rey de los judíos. No, dejen el título así como está, dijeron las autoridades romanas. Porque él es el rey de los judíos. Yo creo que su reino sobrepasa a los judíos. Él es rey de todos los hijos de Abraham. Y alguien diría, ¿esos son los judíos? Sí y no. Él es el rey de todos los que, al igual que Abraham, creen en él. Y ahí estamos usted y yo, hermanos. Si usted cree en el Señor Jesucristo, usted es un miembro de este reino, donde Cristo es rey. Y donde Cristo está sentado a la diestra de la majestad de Dios y está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él volverá. Y no va a venir de nuevo a nacer en un pesebre. Él va a venir de nuevo y va a poner sus pies en la tierra como rey soberano de toda la creación. Él volverá acompañado de su pueblo para establecer y consumar su reino sobre la tierra. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda, este excelentísimo sacerdote que ofreció un excelentísimo sacrificio que le hace merecedor de un excelentísimo trono, dice, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, a la luz de la Escritura, los hijos de Dios somos perfectos. Henry, no, yo cometo muchos errores, sí, es cierto. El término está refiriéndose más a lo que vamos a llegar a hacer a través del crecimiento progresivo en la madurez de la santificación. ¿Sí? Así que no somos hoy lo que vamos a hacer, pero llegaremos a ser lo que Dios prometió que seremos. Y hoy se da por sentado que Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Hay una construcción interesante en todo este razonamiento lógico. El autor viene presentando que él es un excelente sumo sacerdote, que es un excelente sumo sacerdote por haber presentado un excelente sacrificio, que por haber presentado ese excelente sacrificio es un excelente rey sentado en un excelentísimo trono, y hay testigos. Hay testigos de la excelencia de Jesucristo. ¿Cuál testigo? Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, nunca más me acordaré de sus pecados
y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hay testigos que dicen que Cristo es ese excelentísimo sacerdote que ha ofrecido ese excelentísimo sacrificio que le hace merecedor de ese excelentísimo trono. ¿Cuál es el testigo? El Espíritu Santo, que ha inspirado a los profetas a que escribieran lo que ellos escribieron. Este texto es maravilloso porque, número uno, es una evidencia de la inspiración de la Escritura. Es decir, el autor de Hebreos le adjudica lo que escribió Jeremías, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Como dice el Espíritu Santo, él no puso a Jeremías como testigo, él puso al Espíritu Santo como testigo. El Espíritu Santo inspiró lo que Jeremías escribió, amén. Dice el apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo capacitó a estas personas para que escribieran lo que debían escribir. El Espíritu Santo habló por medio de los profetas. Y ahora el Espíritu Santo atestigua la obra que iba a consumar Cristo. Esta obra en el versículo 17 dice, una obra que es un nuevo pacto que Dios ha hecho con aquellos a quienes les ha dado un nuevo corazón y en quienes ha puesto su ley en el corazón. Y en este nuevo pacto Dios promete, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Dios ha agarrado nuestros pecados y los ha lanzado al fondo del mar para no tener más memoria de ellos, dijo Miqueas. ¿Cómo lo logró? Con un excelente sacrificio que fue suficiente para perdonar los pecados de aquellos que éramos pecadores. Amén, hermanos. El autor de Hebreos concluye esta idea en el versículo 18 diciendo, donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué el pecado de los animales tenía que ser continuo? Porque no había remisión de pecados a través de ellos. No había. ¿Había reflexión acerca de la condición del corazón humano? Sí, pero no había remisión de pecados. Es decir, esos corderos que morían no pueden limpiar el pecado de un hombre. No pueden. Pero Cristo Jesús, el excelente sumo sacerdote, ha ofrecido un excelente sacrificio. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramada. Y ese excelente sacrificio puede perdonar los pecados, puede hacer remisión de los pecados. Es suficiente. No necesitamos añadirle nada más a la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramada. La sangre de Cristo es suficiente para perdonar los pecados de todos aquellos que creen en Él. ¿Lo creemos, hermanos? Todo esto nos lleva a la importancia de la encarnación. Cristo, como ese excelente sumo sacerdote, ofreciendo ese excelente sacrificio, se ha sentado en un excelente trono. Y Él ha provisto todo lo necesario para que nosotros seamos miembros del reino. Él ha perdonado nuestros pecados y ha dicho, consumado es. No se necesita ningún otro sacrificio de nuestra parte para la remisión de nuestros pecados. Cristo es suficiente. Él ha hecho la obra completa en nosotros. Él ha perfeccionado para siempre a los santificados. Él ha derramado su preciosa sangre. Él lo hizo todo para que ahora nosotros seamos súbditos de su reino y tengamos la autoridad y el derecho concedida por Él de alabarle por la eternidad. Él ya lo hizo todo. ¿Cómo lo hizo? Fue necesaria su humanidad. Fue necesaria su humanidad para derramar su sangre, para ser nuestro representante. Fue necesaria su humanidad para ser un rey mediatorial entre Dios y nosotros. En el momento de su resurrección, Él recibe los derechos de su reino.
En el momento en que Él asciende a los cielos, se dice de Él lo mismo que se dice en el Salmo 110. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Les pregunto, ¿Cristo es rey ya? Sí, Él ya lo es. Ahora, al mismo tiempo decimos, Cristo consumará su reino en el futuro. ¿Cuándo? Él va a regresar. Él va a venir de nuevo. Él va a establecer un reino, a consumar un reino sobre la tierra. Y de ese reino, si usted es un hijo de Dios, usted y yo vamos a ser parte de ese reino precioso. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra vida diaria? Porque a lo que hemos visto, usted podría concluir el día de hoy, Henry, muy bonita doctrina, muy bonita teología, pero ¿en qué me sirve esto a mí? Bueno, primeramente nos da esperanza. Tenemos la esperanza de que nuestros pecados han sido perdonados porque la sangre de Jesucristo fue suficiente. Podemos acostarnos y como el salmista dijo en algún momento, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de que su sacrificio fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. No estamos en la incertidumbre que un hebreo estaba de tener que levantarse mañana a ofrecer otro sacrificio. Cristo es el sacrificio eterno. Tenemos esperanza. Tenemos paz. Podemos vivir confiados en nuestra vida cristiana. Por otro lado, el hecho de que Él sea rey nos da guía. Nos da guía. Tenemos una autoridad, no nos dejó a la deriva para tratar de investigar cómo quiere que vivamos, sino que si Él es rey porque Él también ha dado órdenes. Y siendo rey, Él es un líder que nos da las instrucciones debidas para que nosotros hagamos y vivamos lo que a Él le agrada. Los reyes hacen eso. Los reyes se involucran con su pueblo y dirigen a su pueblo hacia la meta. Los reyes son sabios. Los reyes dirigen. Aquí tenemos el mejor rey de todos los reyes. Él está dirigiendo a su pueblo para que nosotros vivamos como Él quiere que vivamos. No nos dejó a la deriva. El hecho de que Él sea rey, de que Él se haya encarnado para ser rey, nos da ese consuelo de estar protegidos por alguien que nos está dirigiendo y que nos está diciendo cómo quiere que vivamos. Si usted es cristiano, usted tiene rey, y su rey se llama el Señor Jesucristo. Ahora, hay algunos cristianos que teniendo rey, no quieren obedecer sus instrucciones. Le digo, usted está desobedeciendo las instrucciones del mejor rey de todos los reyes. Y esto, por definitiva, va a traer una consecuencia negativa en su vida. Escuche las instrucciones de su rey, crezca como su rey quiere que usted crezca. Escuche sus planes, no ponga los suyos. Muchos nos acercamos a Dios pensando que nosotros tenemos toda la sabiduría y Él no. Llenamos nuestra hoja de peticiones y planes, ponemos un espacio al final de la hoja y le decimos al rey, me la firma por favor. Y a veces esas son nuestras oraciones. Cuando más bien deberíamos llegar con la hoja en blanco diciéndole al rey, ¿cuál es tu plan? ¿Qué quieres que yo haga? Tenemos la esperanza de que nuestros pecados han sido perdonados porque su sacrificio fue completo. Tenemos el liderazgo de un rey bueno, soberano, perfecto. Tenemos ese liderazgo que día a día nos dirige. Tenemos el testimonio de las Escrituras, el testimonio del Espíritu Santo que nos dice que Cristo, que Dios, nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Tenemos la confianza de poder servirle como Él quiere que le sirvamos. De hecho, las consecuencias lógicas a las que esta enseñanza llevan en la mente del autor de Hebreos están desde el versículo 19 en adelante. No quiero hacer una segunda predicación, claramente. Pero vean que el versículo 19 inicia diciendo, así que, vamos a ver, como consecuencia de que tenemos un gran sumo sacerdote que ha ofrecido el gran sacrificio por nuestros pecados y se ha sentado en el gran trono, la consecuencia racional de esto es, acerquémonos confiadamente. Acerquémonos con corazón sincero.
Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Versículo 23, versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. ¿Y cómo hacemos eso? Versículo 24, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya somos parte de este reino, entonces sigamos firmes, acerquémonos a Dios, animémonos unos a otros, congreguémonos juntos, abracémonos, celebremos que tenemos el mejor rey de todos los reyes. Eso es lo que hacemos cada domingo. Sin la doctrina de la encarnación no podríamos reunirnos los domingos a celebrar que Cristo venció la muerte. Pero venimos y celebramos juntos. Es parte de nuestra identidad como cristianos. Por ejemplo, nuestra identidad como costarricenses nos va a hacer celebrar las victorias de otros costarricenses. ¿Recuerdan esos 3 minutos de gloria en el Mundial, verdad? Y algunas personas estaban pensando en ir a la fuente de la hispanidad para abrazarnos todos juntos y decir, hemos sacado a Alemania y a España al Mundial, y no nos duró mucho. Pero queríamos, es nuestra identidad, y nuestra identidad era ir a abrazarnos y celebrar. Bueno, hermanos, tal vez no tuvimos esa victoria en el deporte, pero hemos tenido una victoria mucho mayor. Cristo venció por nosotros. Cristo venció por nosotros, y lo que hacemos cada domingo es venir, abrazarnos, manteniéndonos firmes, acercándonos con corazón sincero a Dios, considerándonos unos a otros, estimulándonos a las buenas obras, congregándonos, recordando que el día se acerca cuando el Señor viene y va a consumar su reino, tal como dice el versículo 25. Así que tenemos mucho que celebrar en Navidad. Tenemos mucho que celebrar. Porque el niño que nació no quedó siendo un bebé. Creció en estatura y en sabiduría. Vivió una vida perfecta. Ofreció su cuerpo como el sacrificio suficiente por nuestros pecados. Resucitó al tercer día con poder. Y se ha sentado a la diestra de la majestad de Dios. Es Rey para nosotros los que creemos en Él. Tenemos mucho que celebrar en Navidad. Para la honra y la gloria de su nombre, podemos decir que entendemos lo que la Navidad significa. Porque el niño que nació sigue vivo. Y por su vida nosotros tenemos victoria. Tenemos esperanza, tenemos consuelo, tenemos liderazgo que nos guía, que nos da instrucciones para nuestro bien. Tenemos un Rey sabio que dirige nuestros pasos y que a través de su liderazgo promete cercanía entre el Padre y nosotros. Quienes antes estábamos distanciados por causa del pecado, Cristo ha perdonado el pecado una vez y para siempre con un solo sacrificio y ha acercado la relación entre el Padre y los seres humanos. Hoy nosotros podemos acercarnos a Él con corazón sincero. ¿Está usted acercándose a Dios? Cristo hizo todo esto para que usted pudiera acercarse a Él. ¿Está usted acercándose con corazón sincero a Dios? ¿Está usted manteniéndose firme sin fluctuar la profesión de su esperanza? ¿O está usted considerando unos a otros para estimularnos en el amor? No dejando de congregarnos, sino animándonos y recordándonos unos a otros que Cristo pronto viene. Porque Él es un excelente sacerdote por haber presentado un excelente sacrificio y por haberse sentado en un excelente trono. Nosotros de manera excelente podemos tener una relación con Él y con otros. Pero a veces, por nuestra propia voluntad pecaminosa, nuestra relación con Él y con otros no es excelente. Nosotros mismos la transgredimos, la perturbamos. Hermanos, esto es un ánimo para que celebremos como el Rey quiere que celebremos. El Rey nos está dirigiendo. El Rey que se sentó en ese trono es el Rey que necesitábamos. Muchos judíos siguen buscando el Rey. Y eso es triste.
Y debe generar en nosotros la misma sensación que generó en el apóstol Pablo. Romanos capítulo 10, versículo 1 dice, el apóstol Pablo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol Pablo vuelve a ver a su pueblo y dice, tuvieron al rey de frente y no creyeron en él. Y el corazón de Pablo se constriñe y dice, mi anhelo es que Dios salve a su pueblo Israel. Ahora, hermanos, nosotros hemos visto de frente también el alcance del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos este privilegio que algunos están velados de verlo, pero a nosotros nos ha sido concedido ver a Cristo como el Rey. Disfrutemos de este don que nos fue dado, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos dio el gran privilegio de disfrutar a Cristo como Rey nuestro. Usted hoy tiene el mejor Rey como su guía. Puede acercarse a Él, puede abrir la puerta de su oficina cuando usted quiera y hablar con Él. Puede participar con los demás que son miembros de su reino. Puede crecer con ellos, puede disfrutar de su reino. Entonces le animo a que disfrute las consecuencias de la encarnación de Cristo en nuestra vida. Disfrutemos el alcance de su encarnación, a tal punto que disfrutemos el reino que Él ha inaugurado y que consumará en un futuro. Amén. Incline su cabeza, por favor. Cierre sus ojos. Con su cabeza inclinada y con sus ojos cerrados, también tengo que ser sincero y decirle, Cristo es Rey solamente de aquellos que han creído en Él. Solo de aquellos que han creído en Él. Este tipo de Rey mediatorial es un líder, es una guía, es protector, solamente de aquellos que han creído en Él. Si hay alguien aquí que no ha creído en Él, su necesidad es acercarse y arrepentirse de sus pecados para que Cristo sea su Rey, para que Él sea Señor de su vida. Le animo, arrepiéntase de sus pecados y crea en Él. Pero si usted ya es un hijo de Dios, vean la magnitud de los privilegios que Dios nos ha otorgado a través de su encarnación. Por tanto, le animo a que se acerque con corazón sincero a Dios, a que mantenga firme la profesión de su fe, a que considere unos a otros y se anime con los demás miembros del reino a las buenas obras. A que nos recordemos mutuamente que Él pronto vendrá. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tú fuiste un excelente sacerdote. Gracias Cristo, porque tú fuiste un excelente sacrificio. Y gracias porque a través de tu excelente sacerdocio y tu excelente sacrificio, te has sentado en un excelente trono, siendo Rey superior para nosotros, dándonos las instrucciones que necesitábamos, dándonos la guía que necesitábamos, dándonos la esperanza de que nuestros pecados han sido perdonados una sola vez y para siempre, dándonos esa paz de poder acostarnos, de dormir tranquilos, sabiendo que no necesitamos presentar otro sacrificio, porque tu cuerpo fue suficiente para la remisión de nuestros pecados. Gracias, Señor, por esta sensación de paz que gozamos aquellos que somos tus hijos, esta sensación por medio de la cual podemos acercarnos con corazón sincero a ti, esta misma sensación con la cual podemos animarnos unos a otros, estimulándonos a las buenas obras, esta misma verdad que nos motiva a mantenernos firmes, sin fluctuar en la profesión de nuestra fe y esperanza. Esta misma sensación por medio de la cual celebramos cada domingo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortándonos y animándonos unos a otros, viendo que el día en el que tú vendrás nuevamente se acerca. Gracias, Señor, por todos los resultados de tu encarnación para nuestra vida.
por todo lo bueno que tú nos has dado a través de tu nacimiento. Señor, nosotros no merecíamos tanta bondad, pero tú fuiste bueno con nosotros. Que esto nos lleve a la adoración de tu nombre. Perdónanos, Señor, si no estamos aprovechando los beneficios de tu encarnación en nuestra vida personal. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver la importancia de tu encarnación, a no reducirla como el mundo la reduce, a entender que te hiciste humano pero no humanista, no viniste a cumplir nuestros caprichos, viniste a incluirnos en tus deseos. Ayúdanos a ver tu encarnación como tú quieres que la veamos, Señor. Te damos gracias porque a través de tu palabra has hablado a nuestros corazones. Y te rogamos, por favor, que en lo que resta de este mes de diciembre nos permitas seguir impactándonos de la maravillosa obra que tú iniciaste a través de tu encarnación. Cuida nuestro corazón de la tentación de celebrar la Navidad como el mundo la celebra. Cuida nuestro corazón de reducir esta época a felices fiestas. Señor, ayúdanos más bien a que en esta época meditemos en ti, como tú quieres que lo hagamos. Gracias por este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias por el testimonio de tu Espíritu, que nos da esperanza de que nuestros pecados han sido perdonados. Muchas gracias, Señor, por tu palabra y por las grandes enseñanzas que hay detrás de tu encarnación para nosotros. Te damos a ti la honra y la gloria. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.